La belleza salvaje de la Patagonia en su máximo esplendor. Senderos épicos, glaciares imponentes y montañas legendarias. En el episodio anterior comenzaba mi aventura por la capital de Chile, Santiago. Ahora, el escenario cambia completamente. Hola, bienvenido de nuevo a mi canal. En mi ruta al fin del mundo, llego a Puerto Natales, la entrada al Parque Nacional Torres del Paine, uno de los paisajes más icónicos y sobrecogedores de la Patagonia. En el cajón de descripción tienes todos los enlaces a los lugares a los que hago referencia en el vídeo, y te animo a que me dejes en comentarios cualquier otra información que consideres importante tener en cuenta para ayudar a quienes estén interesados en visitar esta maravilla de lugar. ¿Quieres descubrir por qué Torres del Paine es considerado uno de los lugares más espectaculares del mundo? Sin más rodeos, prepárate para vivir la naturaleza en su máxima expresión. ¡Vamos allá! Después de explorar Santiago y admirar su paisaje urbano, es hora de comenzar la travesía hacia la Patagonia más profunda. Tras un vuelo de poco más de 3 horas, aterrizo en Puerto Natales, un pequeño pero animado pueblo ubicado a orillas del Canal Señoret, en la región de Magallanes y la Antártica chilena. El aeropuerto es bastante pequeño, y por la poca oferta existente, puede que no encuentres vuelos directos desde Santiago para una fecha u horario concreto. Si se da el caso, otra opción es volar a Punta Arenas, que tiene mayor frecuencia de vuelos, y luego viajar por carretera a Puerto Natales, un trayecto que lleva aproximadamente 3 horas en autobús o coche. Este pueblo, de 20.000 habitantes, comenzó como un puerto para el transporte de ganado, y se ha transformado en un lugar ideal para que los viajeros que buscan aventurarse en los rincones más remotos de Chile establezcan su base. Su arquitectura de madera y su ambiente tranquilo contrastan con la majestuosidad de los paisajes que lo rodean. En mi caso, la base que elegí para las 6 noches que iba a pasar en Puerto Natales fue el Wild Hostel, un lugar con un ambiente perfecto para los aventureros, acogedor y relajado. Un sitio ideal para charlar con otros viajeros y compartir experiencias al final de la jornada, sobre Torres del Paine y el resto de los lugares a los que puedes acceder desde aquí. Y lo mejor de todo es que está ubicado justo en el centro de Puerto Natales, con fácil acceso a todo lo que necesitas. Puedes cenar allí mismo, las hamburguesas están buenísimas, pero si vas a estar varios días, como en mi caso, a 2 calles caminando, tienes la Plaza de Armas Arturo Prat, con una gran variedad de sitios para probar la estupenda cocina chilena. El primer día de esta parte del viaje empieza fuerte, con una navegación por los glaciares Balmaceda y Serrano. Este tour es, sin duda, una de las mejores maneras de adentrarse en la naturaleza de la región y de empezar a comprender la magnitud y belleza de la Patagonia. Tras unos minutos de travesía, el barco se adentra en las aguas del fiordo Última Esperanza, rodeado de imponentes montañas y bosques vírgenes, haciendo palpable desde el principio la majestuosidad del entorno. Durante el trayecto, el paisaje cambia de manera vertiginosa. Pasas por aguas turquesas, pequeñas islas cubiertas de bosques nativos, miradores naturales y cascadas, que caen majestuosas desde las alturas, mezclándose con el entorno salvaje y creando un espectáculo natural que parece sacado de un cuento. Son toda una exhibición de la fuerza de la naturaleza patagónica. Y por fin llegué a la primera parada del día, el imponente glaciar Balmaceda. Este glaciar colgante desciende majestuosamente desde las laderas del monte Balmaceda, ofreciendo un espectáculo impresionante mientras su hielo se encuentra con el agua del fiordo. Allí, el barco te acerca a las paredes de hielo, y puedes observar la mezcla de colores que la naturaleza ha creado a lo largo de los siglos. Continuamos la navegación hacia el glaciar Serrano, en la entrada del Parque Natural Bernardo O'Higgins. A diferencia del Balmaceda, el glaciar Serrano permite una experiencia más cercana, ya que puedes desembarcar y caminar hasta un mirador que ofrece vistas panorámicas de este impresionante glaciar de hielo azul. Situado al final del río Serrano, el glaciar desciende de las cumbres nevadas y forma una laguna donde flotan enormes témpanos de hielo. Su entorno es un verdadero paraíso natural, con bosques de lenga, cascadas y una atmósfera de tranquilidad única. Todavía abrumado por la belleza de ambos glaciares, la última parada del día fue la estancia Perales,
donde pude disfrutar de otra maravilla, el famoso cordero al palo, que todavía no había tenido oportunidad de probar. Acompañado por un vino chileno, por supuesto. Esta navegación es una introducción espectacular a la región y un excelente punto de partida para conectar con el entorno. La inmensidad de los paisajes, la calma del fiordo y la belleza salvaje te hacen comenzar a entender la majestuosidad de la Patagonia. El segundo día de la aventura, llegó por fin la hora de adentrarse en el Parque Nacional Torres del Paine, uno de los lugares más esperados de todo el viaje. Para este primer contacto, elegí uno de los tours que ofrecen todas las agencias locales, el llamado Full Day, para visitar los rincones más icónicos y majestuosos de este parque nacional, reconocido como uno de los más hermosos y emblemáticos del mundo. El camino hasta el parque son casi 2 horas de trayecto, con una parada en Cerro Castillo, justo en el borde fronterizo con Argentina, para comprar agua, algo de comida, te recomiendo las empanadas de carne, y tomar un café. También si quieres, puedes llevarte un souvenir, porque es alucinante la cantidad y variedad de productos que hay. Prácticamente cualquier cosa que puedas imaginar. Antes de llegar a la entrada como tal del parque, hicimos 2 paradas. La primera en el lago Sarmiento, un espejo de agua que parece un paisaje sacado de un cuadro, rodeado por una vasta estepa patagónica. Aunque los podrás ver con bastante frecuencia en toda la zona, especialmente en este tramo aquel día, pude ver gran cantidad de guanacos, otra de las estampas más típicas de la Patagonia. La segunda parada antes de la entrada fue en la Laguna Amarga, famosa por sus tonos turquesa, y que te deja la primera imagen icónica del día, con el reflejo de las montañas en el agua de la laguna. Me hubiera quedado horas contemplando esta belleza. Finalmente llegamos a la recepción del parque, para validar los tickets de acceso, los cuales es importante saber que deben comprarse con antelación en la web oficial del parque. Las entradas son válidas por 3 días, y esto es algo muy a tener en cuenta cuando planifiques tu visita, porque si vas a pasar más tiempo en Puerto Natales, como en mi caso, tienes que cuadrar las actividades que quieras hacer en el parque durante 3 días consecutivos, y dejar el resto de lugares que quieras visitar, como los glaciares Balmaceda y Serrano, por ejemplo, para los días anteriores o posteriores. Además, si prefieres una experiencia más auténtica o te vas a dedicar exclusivamente a hacer trekkings, puedes optar por alojarte dentro del parque en alguno de los refugios o campings que ofrecen, lo cual te permite estar más cerca de la naturaleza y también evitarte las largas distancias de transporte cada día. Una vez realizado el pertinente control de acceso y ya oficialmente dentro del parque, realizamos una primera parada en el lago Nordenskjöld, un lago de aguas color turquesa, alimentado por el deshielo de los glaciares, rodeado de imponentes montañas, valles verdes y una biodiversidad única. Desde sus orillas, pude ver por primera vez los cuernos del Paine, en una vista digna de una postal. Es un lugar ideal para detenerse a contemplar la naturaleza, tomar fotografías o simplemente respirar el aire puro. La vista desde aquí, con el Cerro Paine Grande al fondo, es espectacular y me permitió captar una de las panorámicas más impresionantes del día. A continuación, nos dirigimos al Salto Grande, una impresionante cascada que conecta el lago Nordenskjöld con el lago Pejoe. Es un sitio donde el sonido del agua cayendo con fuerza te recuerda la vitalidad de la región, y la energía de la naturaleza se siente con toda su intensidad. Un pequeño trekking te permite acercarte a la cascada y observarla de cerca, rodeado de vistas panorámicas. Poco después llegamos al lago Pejoe, conocido por su intensidad azul turquesa, uno de los puntos más fotogénicos del parque. Aunque bueno, ¿hay alguno que no lo sea? Aquí, se abre ante ti una vista impresionante con sus aguas cristalinas y los picos nevados de las montañas como fondo, creando una postal inmejorable. Después de una parada para comer, nos dirigimos a la zona del lago Grey. Este es uno de los lugares más remotos y tranquilos del parque, y realmente te hace sentir la vastedad de la Patagonia. Es un sitio perfecto para reflexionar sobre la belleza salvaje de esta tierra. El tercer día en el parque,
Haremos una navegación por el lago, para poder ver el majestuoso glaciar de cerca. Te adelanto que es espectacular. Abandonando el parque, y ya en la recta final del día, llegamos a la famosa cueva del Milodón, donde una réplica del gigante prehistórico que habitaba la región hace miles de años, nos da una idea del pasado remoto de la Patagonia. La cueva, que fue descubierta en 1896, guarda un gran valor histórico y arqueológico. Es un lugar que une naturaleza, historia y la fascinación por los seres que habitaron esta región en tiempos remotos. Un pequeño sendero circular hace que la visita sea bastante accesible para cualquier persona. El recorrido de este día, aunque largo, es absolutamente recomendable para cualquiera que quiera conocer la esencia de Torres del Paine. Si únicamente dispones de un día en Puerto Natales, esta es la actividad que te recomiendo. El tercer día en Puerto Natales, segundo en el parque, llega uno de los momentos estrella del viaje: el trekking hacia la base de las torres. Es un desafío físico que pone a prueba tu resistencia, pero que te recompensa con una de las vistas más icónicas del planeta. Partimos temprano, como es típico en la Patagonia, donde los días son largos, pero el clima es impredecible. La caminata, aunque relativamente corta en distancia, se convierte en un verdadero reto debido a la dureza del terreno y a las condiciones cambiantes del clima. Se trata de una subida constante, que va alternando entre senderos de tierra, piedras sueltas y zonas rocosas, todo esto mientras el viento patagónico te acompaña, y no siempre de la forma más amigable. El recorrido es de aproximadamente 8 horas en total, entre 4 a 5 horas de subida, dependiendo del ritmo de cada uno, y te llevará a ganar más de 700 metros de desnivel. Es un trek exigente y uno de los más duros de la Patagonia, pero eso solo hace que la recompensa final sea aún más increíble. Durante el ascenso, atraviesas bosques de lengas, cruzas puentes sobre riachuelos y disfrutas de vistas panorámicas del Valle Ascencio. La parte más dura llega cuando el sendero se empina hacia el último tramo. La caminata se hace más lenta, el aire se vuelve más frío y la motivación empieza a flaquear. Y al fin, después de todo el esfuerzo, llegas al mirador de las torres. Ese último paso, en el que parece que las fuerzas ya no dan más, se ve recompensado con una vista que deja sin aliento. Ante tus ojos, se levantan las 3 imponentes torres de granito, dominando el paisaje, rodeadas por un glaciar y un lago turquesa que refleja la majestuosidad de la escena. El aire fresco, la sensación de haber conquistado la cima, y la paz absoluta del lugar, hacen que todo el esfuerzo valga la pena. El esfuerzo de las horas pasadas en el sendero se disuelve en un instante de inmensa gratitud. Después de una breve pausa para disfrutar el momento, toca emprender el descenso, que aunque más rápido, también es exigente. El trekking es un verdadero desafío, pero la sensación de logro y la vista final son insuperables. Para el cuarto día, y tercero y último en el parque, elegí realizar la navegación por el lago Grey, para observar el glaciar del mismo nombre, como te adelanté cuando visitamos el lago el día del Full Day. Primero hay que llegar al Hotel Grey, a orillas del lago, donde puedes tomar un café disfrutando de las vistas y obtener los tickets. Posteriormente, se toma un ferry que te lleva a recorrer las aguas del lago. Es bastante cómodo, y en las pantallas puedes ir leyendo la historia del glaciar, que desde la década de los 90 ha experimentado un significativo retroceso, perdiendo más de 500 metros de longitud en los últimos años. Su deshielo, que genera grandes témpanos flotantes en el lago Grey, es una muestra preocupante de los efectos del calentamiento global en los glaciares de la región. A lo largo del recorrido, pasas por al lado de algunos de esos enormes bloques de hielo flotantes que se desprenden del glaciar y algunos tienen un tamaño considerable. La navegación cuenta con un añadido, que es poder ir degustando este maravilloso Calafate Sour mientras disfrutas de las vistas. Y preparado con hielo milenario. Pocas veces tendrás otra oportunidad igual. A medida que te acercas al glaciar, el silencio que reina en el lugar es tan absoluto que, por un momento, parece se está deteniendo el tiempo. El glaciar, con sus tonalidades de azul y blanco, parece fluir lentamente hacia el lago, creando una vista surrealista.
Es todo un espectáculo visual. En el trayecto, el barco se acerca lo suficiente al glaciar como para ver las grietas en el hielo y las montañas de rocas que lo rodean. Es una de esas vistas que te hace sentir lo pequeña que es la humanidad ante la magnitud de la naturaleza. Con esta actividad completé la última jornada de mi pase, pero todavía me quedaba un día en Puerto Natales, en el que decidí cambiar un poco de aires, antes de continuar ruta hacia el sur. Ese último día, lo reservé para realizar una incursión en Argentina, con destino en El Calafate, un pintoresco pueblo en la provincia de Santa Cruz, conocido por ser la puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares y el espectacular glaciar Perito Moreno. Esta aventura de un solo día comenzó con un largo viaje de más de 5 horas por carretera, que a pesar de la enorme distancia, tengo que reconocer que no se me hizo pesado, aunque los trámites burocráticos de salida de un país y entrada en otro pueden ser algo lentos. Tras cruzar el Calafate, no sin otro control de pasaportes, adicional al que ya había pasado en la frontera al entrar en Argentina, nos adentramos en el Parque de los Glaciares, para encontrar una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo y uno de los pocos glaciares que se mantienen en equilibrio, sin avances ni retrocesos significativos. Es una maravilla monumental, con una superficie de aproximadamente 250 kilómetros cuadrados y una longitud de 30 kilómetros. Una enorme frente de hielo de más de 70 metros de altura sobre el agua. Y 2 caras. Según la que quieras ver, tienes 2 opciones: un conjunto de pasarelas o una navegación por el Canal de los Témpanos. La cara norte es visible desde las pasarelas, y la cara sur se aprecia mejor en la navegación. Desde las pasarelas puedes disfrutar de vistas panorámicas y presenciar los desprendimientos de hielo, mientras que desde la navegación se puede admirar de cerca su imponente tamaño y las formaciones de hielo flotando en el lago. Navegar por el Canal de los Témpanos te brinda una perspectiva única, casi intimidante. La embarcación te lleva lo más cerca posible del glaciar, permitiendo observar los detalles de su superficie rugosa, las grietas y las formaciones de hielo. Desde la navegación puedes apreciar mejor la magnitud del glaciar y sentir su poder. Además, los bloques de hielo flotando en el lago son testigos de los desprendimientos, que son una constante en esta masa helada. Además de su impresionante tamaño y belleza, el Perito Moreno tiene un fenómeno único: las rupturas periódicas, cuando el glaciar bloquea el paso del agua y luego se derrumba bajo la presión. Visitar el Perito Moreno es una experiencia inolvidable, ya sea desde las pasarelas o navegando cerca de su frente helada. Los tonos blancos y azules del hielo, junto con el estruendoso sonido de los desprendimientos, hacen de este destino un verdadero espectáculo de la naturaleza. Tengo que decir que la paliza de autobús valió totalmente la pena. Tanto la navegación como la vista cercana del glaciar me dejaron asombrado. No solo por su belleza, sino también por la inmensidad de la naturaleza que representa. Tras varias horas disfrutando del glaciar, llegó el momento de emprender el largo camino de vuelta a Puerto Natales, donde llegué bastante tarde, agotado pero feliz, pensando ya en la siguiente etapa de esta aventura. Y es que cada vez estamos más cerca del fin del mundo. En el siguiente capítulo llegaremos a Punta Arenas, otra de las ciudades más importantes de la región, y descubriremos Isla Magdalena y sus ilustres habitantes, un destino lleno de historia y naturaleza. Desde los picos de las montañas hasta las aguas del Estrecho de Magallanes, la Patagonia sigue revelando su magia. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like, un comentario y compartirlo. De verdad que son pequeños gestos que agradezco infinitamente, porque ayudan mucho al canal. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Buen viaje!